Cierto, cierto. Mil gracias. Muchísimas gracias. Sí, mira, no había estado grabando. Gracias. Bueno, les decía una aclaración muy importante a realizar dentro del órgano judicial. Hemos hablado de distintas jurisdicciones, y es que es plural la Administración de Justicia, pero además de ello, hay una jurisdicción que no forma parte del órgano judicial ni de ningún otro órgano de poder. ¿Cuál es esa jurisdicción? La jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional que es independiente del órgano judicial y de cualquier otro órgano de poder o cualquier otro órgano constitucional. La jurisdicción constitucional, hasta antes de la reforma constitucional del año 2009, sí era parte, o bueno, se lo consideraba parte del órgano judicial, lo cual no es, en realidad no era su naturaleza, porque bueno, ya existía un tribunal constitucional desde la década de los 90, lo que le daba ese carácter de ser un órgano constitucional independiente encargado de ejercer el control de constitucionalidad, que ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, orgánicamente sí era parte del órgano judicial. Pero a partir del año 2009, expresamente en nuestra Constitución promulgada el año 2009, la jurisdicción constitucional es una jurisdicción totalmente independiente, tanto del órgano judicial como de cualquier otro órgano de poder. Aunque, aunque en el marco del sistema de cooperación intraórganos que existe bastante entre los órganos de poder, la jurisdicción constitucional muchas veces se va a apoyar en la jurisdicción ordinaria para el ejercicio de sus funciones, principalmente cuando se tenga que conformar los jueces y tribunales de garantías constitucionales. Tal vez esto ya lo han visto en Derecho Procesal Constitucional, pero es importante un poquito repasarlo. Según el artículo 179, parágrafo tercero de la Constitución, la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el que por mandato del artículo 196 velará por la supremacía de la Constitución, ejercerá el control de constitucionalidad y precautelará el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Como les decía, no forma parte del órgano judicial como lo fue en la anterior constitución. De hecho, la constitución, nuestra constitución garantiza la independencia del Tribunal Constitucional con relación a los otros órganos constitucionales. Más bien sobre ellos, sobre sus actos, sobre sus decisiones, ejerce el control de constitucionalidad. Ahora, a ver, lo tengo. Aquí ven cómo está, bueno, vamos a ver un poco del tema de su estructura, pero quiero recordar algo que tal vez, bueno, quiero entender que ya lo han visto en la materia de Derecho Procesal Constitucional. Si no, lo repasamos muy brevemente, pero sí me interesa que tengan algo claro. A ver, dentro de sus funciones está ejercer el control de constitucionalidad y el resguardo y protección de los derechos fundamentales, así lo dice la Constitución. ¿Cómo ejerce el control de constitucionalidad la justicia constitucional de Bolivia? Es decir, el Tribunal Constitucional, ¿cómo ejerce este control de constitucionalidad? Lo hace a través de 3 ámbitos. Un ámbito normativo, un ámbito competencial y un ámbito tutelar. El ámbito normativo, es decir, se realiza una tarea de control de constitucionalidad sobre todas las normas y leyes parte del Estado, ya sea que ya son parte del ordenamiento jurídico o cuando estén todavía en etapa de formulación, de creación de una ley. Entonces, un primer ámbito de control de constitucionalidad es en un ámbito normativo, es decir, sobre las leyes. Un segundo ámbito del control de constitucionalidad es el ámbito competencial.
es aquel ejercicio del control de constitucionalidad que se realiza sobre los órganos de poder. Por eso es que es importante recalcar la independencia del Tribunal Constitucional, sobre el ejercicio del poder político, es decir, verificando que los órganos de poder ejerzan sus funciones dentro del marco de sus competencias y atribuciones establecidas por la Constitución. Y un tercer ámbito a través del cual se ejerce el control de constitucionalidad es el ámbito tutelar, para velar por el respeto, resguardo, protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de las personas. Entonces son tres ámbitos a través de los cuales se ejerce el control de constitucionalidad, no es el Tribunal Constitucional: el ámbito normativo, el ámbito competencial y el ámbito tutelar. A ver, ¿por qué vuelvo aquí a esta diapositiva? ¿Cómo está conformada la jurisdicción constitucional? Tenemos el Tribunal Constitucional, sí, que se encarga de ejercer el control de constitucionalidad en estos tres ámbitos que les acabo de decir, pero además de ello, exclusivamente hablando del ámbito tutelar, es decir, referida a la protección, resguardo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, tenemos a los jueces y tribunales de garantías constitucionales. ¿Qué acciones constitucionales encontramos en el ámbito tutelar? Las 5 acciones de defensa: acción de amparo constitucional, acción de libertad, acción de protección de privacidad, acción popular, acción de cumplimiento. Cuando uno interpone una acción, por decir una acción de libertad, una acción de amparo constitucional, no lo hace de forma directa ante el Tribunal Constitucional, sino ante un juez o tribunal de garantías constitucionales. De manera que dentro de la jurisdicción constitucional tenemos, sí, está conformado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero también hablando exclusivamente del ámbito tutelar a través del cual se ejerce el control de constitucionalidad, encontramos jueces y tribunales de garantías constitucionales. ¿Quiénes son estos tribunales de garantías constitucionales? Y un poquito para que entiendan o recuerden la figura. Les decía, por ejemplo, si ustedes presentan una acción de amparo constitucional, no lo hacen ante un tribunal constitucional, lo hacen primero ante un tribunal de garantías constitucionales, quien dicta una sentencia, y luego esta sentencia recién se remite ante el Tribunal Constitucional en grado de revisión. ¿Quiénes son los jueces o tribunales de garantías constitucionales? Les diré que hasta el 2018 y los primeros meses del 2019 se constituían en jueces y tribunales de garantías constitucionales los jueces públicos y vocales de materia de la jurisdicción ordinaria. Es decir, por eso, como les decía hace rato, es un órgano independiente, es una jurisdicción independiente del órgano judicial, pero se apoya muchas veces la jurisdicción constitucional en este órgano judicial, principalmente en la conformación de tribunales y garantías constitucionales, pues eran los mismos jueces públicos, los vocales, los que se constituían en tribunales de garantías constitucionales. ¿Por qué estoy hablando en pasado? Porque a partir de la ley 1064, la ley de salas constitucionales, el 2009, desde más o menos abril del año pasado, se han creado las salas constitucionales en todos los departamentos para que ellos de forma exclusiva conozcan la tramitación de estas acciones que se presentan en el ámbito tutelar. Les estoy hablando de acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de popular, acción de protección de privacidad y la acción de cumplimiento. Entonces, ¿quiénes se constituyen en jueces y tribunales de garantías constitucionales? Desde el año pasado, a partir de la creación de la ley de las salas constitucionales, así se llama esta ley, son precisamente las salas constitucionales. Sin embargo, dada la cantidad de acciones de libertad que se presentan a diario, aún los jueces públicos en materia penal se siguen constituyendo en tribunal de garantías constitucionales únicamente para conocer acciones de libertad, de acuerdo a un rol de turnos que cada semana se va estableciendo.
Pero además de ello, las salas constitucionales, ¿cuál es su jurisdicción? Ejercen, o bueno, son competentes para conocer las acciones constitucionales del lugar. Estos están ubicados en las ciudades capitales. De hecho, en Cochabamba están en la calle Jordán, entre 25 de Mayo y Esteban Arce, ¿sí? Edificio Rocha, cuarto y quinto piso, ahí están las salas constitucionales. Estos tienen jurisdicción un radio de 20 kilómetros desde el lugar donde están constituidos. Más o menos estamos hablando, a ver, desde ahí hasta casi Sipe-Sipe, porque Sipe-Sipe es casi 22 kilómetros de Cochabamba, pero hasta casi poquito más allá de Vinto. Como les digo, es un radio de 20 kilómetros la jurisdicción en la que ejercen su competencia. ¿Qué pasa si es que se presenta una acción de defensa en un lugar que está fuera de ese radio de 20 kilómetros? Se constituyen en el Tribunal de Garantías Constitucionales los jueces mixtos de esas provincias, porque ya estamos hablando de provincias de aquellos lugares. Por ejemplo, si una persona, de acuerdo a las competencias establecidas en el Código Procesal Constitucional, debe presentar una acción de amparo en Sipe-Sipe que está fuera de estos 20 kilómetros, lo va a presentar no ante la Sala Constitucional, sino ante el juez público, o la juez en este caso, público mixto de Sipe-Sipe. Por eso es que todavía se apoya en el órgano judicial, pero es eso, apoyo, no es que sea parte del órgano judicial. Y como les digo, bueno, entiendo que estoy recapitulando, esto de repente ya lo han visto en Derecho Procesal Constitucional. La jurisdicción constitucional está conformada por el Tribunal Constitucional Plurinacional y cuando ejerce el control de constitucionalidad en el ámbito tutelar, es decir, para la protección de los derechos humanos fundamentales, también tiene los jueces y tribunales de garantías constitucionales. ¿Quiénes son jueces y tribunales de garantías constitucionales? A la fecha son las salas constitucionales, que ejercen su función en las ciudades capitales hasta un radio de 20 kilómetros. Fuera de eso, son tribunales de garantías constitucionales los jueces mixtos de esas provincias. Ya hemos visto el tema de las funciones. ¿Cómo está conformado internamente el Tribunal Constitucional Plurinacional? Internamente está conformado por 9 magistrados titulares, 9 magistrados suplentes, y todos estos elegidos por sufragio universal, voto directo, por simple mayoría. La reunión, se organiza por una sala plena, que es la reunión de los 9 magistrados del Tribunal Constitucional. También hay una presidencia que está ejercida por un presidente. Tenemos también salas especializadas, 4 salas especializadas. Una de estas salas conocerá adicional y exclusivamente las consultas de las autoridades indígenas, originario y campesino sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto. También existe una comisión de admisión, y es que cuando uno presenta una acción constitucional, no lo conoce directamente uno de los 9 magistrados, sino pasa por una oficina que es la comisión de admisión para verificar si se cumple con los requisitos formales de admisibilidad, es decir, una vez que se admita, pues sortear a un magistrado relator para la resolución de ese conflicto. Pero hay esa comisión de admisión, a grandes rasgos, porque es mucho más amplia la estructura, pero básicamente así está conformado. ¿Qué se necesita para ser magistrado del Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, contar igual con nacionalidad boliviana, haber cumplido 35 años de edad, haber cumplido con los deberes militares, en el caso de los varones,
no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. No estar comprendido en los casos de prohibición, ilegibilidad ni incompatibilidad previstos por la Constitución y la ley, estar inscrito en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado, poseer título de abogado, es decir, con título en provisión nacional, tener especialización o experiencia acreditada de por lo menos 8 años en las disciplinas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo o Derechos Humanos. Y también no haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura. Para la calificación de méritos también se toma en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria dentro de su sistema de justicia. Los magistrados del Tribunal Constitucional durarán en sus funciones un periodo de 6 años, sin derecho a una reelección inmediata, y cesan de sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada, emergente de un juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento, y bueno, otras causales que pues, están previstas por el mismo 234, que los hemos ido reiterando para los anteriores magistrados, tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Tribunal Agroambiental. Con relación a las funciones y atribuciones del Tribunal Constitucional, la Constitución, el artículo 120, establece las mismas, bueno, entre las que se incluyen, a diferencia de la anterior Constitución, es conocer las consultas de las autoridades indígenas, originarias, campesinas sobre la aplicación de sus normas, resolver conflictos de competencia entre las jurisdicciones, como les mencionaba hace rato, puede suscitarse un conflicto de competencias, no saber quién es competente para conocer un determinado conflicto, si la jurisdicción agroambiental, si la jurisdicción ordinaria, si la jurisdicción indígena, originaria, campesina. Ese conflicto de competencias, pues, lo resuelve el Tribunal Constitucional Plurinacional. También realiza el control preventivo de los tratados internacionales que pueda suscribir el Estado. Con eso estaríamos acabando lo que es el órgano, bueno, los órganos a través de los cuales se ejerce el poder del Estado. Ahora, lo que nos tocaría avanzar son los órganos no tradicionales. Antes de eso, quiero compartirles unos cuadros que quedó pendiente. Un cachito, por favor, voy a abrir un documento graficándoles un poco lo que es la estructura de los órganos de poder. Un minutito, está abriendo el documento. Ahorita les abro. Minuto. Está abriendo. Un poquito lento mi compu. Bueno, les voy a compartir. Ahora sí. Muy bien. Les voy a mostrar unos esquemitas como les iba mostrando en la anterior clase, con algunas precisiones porque aquí hay un error. Bueno, ya hemos visto del orden legislativo, también el orden ejecutivo. A ver, ¿qué hemos visto primero? El órgano electoral. Recuerda un poco para graficarles el órgano electoral que que dentro de su estructura encontramos el Tribunal Supremo Electoral, que tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio boliviano, conformado por 7 vocales titulares, 6 vocales suplentes. También existe una sala plena, que es la reunión de los 7 vocales. También se elige un presidente y un vicepresidente. Tenemos también los tribunales electorales departamentales, 9 en cada departamento,
todos ellos conformados por 5 vocales titulares y 4 suplentes. Dentro de los tribunales electorales departamentales también existe una sala plena, presidencia y vicepresidencia. Y también parte de la estructura del órgano electoral encontramos lo que son los jueces o los juzgados electorales, los jurados electorales y los notarios. ¿Qué más? Todavía no Ministerio Público, órgano judicial, lo que acabamos de ver. Aquí una aclaración. Lo que pasa es que este esquema es bastante antiguito. Lo voy a tapar. De hecho, no es parte de, del órgano judicial, la jurisdicción constitucional. Por eso es que este cuadro no les estoy compartiendo. Les voy a compartir, pero esto lo voy a borrar todavía. Bueno, lo voy a borrar más rato. El órgano judicial. Acá tenemos la jurisdicción indígena originaria campesina. Sus 3 jurisdicciones, aquí, bueno, tendría que estar la especializada, que es básicamente la creada por ley. La única es la jurisdicción militar a la fecha, que también ya la Corte Interamericana se ha pronunciado y ha dicho que no debería haber una justicia militar. ¿Por qué? Porque a título de justicia militar se excluye de sancionar a muchos militares que cometen ilícitos como cualquier otro ciudadano. Pero eso vamos a hablar en otro momento. Encontramos las jurisdicciones, las demás jurisdicciones, la ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria que está conformada por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia y los jueces públicos de materia, además de tribunales de sentencia. Algo importante que aclarar dentro de lo que es el órgano judicial, pues recuerden que ya no hay jueces de instrucción, hablando en todas las materias menos en penal, porque en penal todavía tenemos los jueces de instrucción penal que conocen la etapa preparatoria de un proceso penal. Lo que pasa es que antes no existían jueces públicos, estaban divididos, por ejemplo, en materia civil, en materia familiar, por partido de instrucción. A la fecha todos son jueces públicos. Otra cosa que aclarar dentro de la jurisdicción ordinaria, y esto propio de materia penal, que los tribunales de sentencia antes estaban conformados, antes de la ley 586, por 2 jueces técnicos y 3 ciudadanos. A la fecha ya no hay jueces ciudadanos, sino todos son jueces técnicos. Y se añadió un número, son 3 jueces técnicos. Y luego que tenemos la jurisdicción ordinaria, agroambiental, con el Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales, y la jurisdicción indígena originaria campesina, ejercida por las autoridades naturales de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. La jurisdicción constitucional, aquí lo tenemos apartado, y no son 7, son 9 magistrados titulares, 9 magistrados suplentes. Una sala plena, que es la reunión de los 9 magistrados. Poquito para irles graficando. Las salas, la jurisdicción ordinaria, conformada por el Tribunal Supremo de Justicia, la sala plena, dentro de la que es la reunión de los 9 magistrados, hay un presidente, un decano, salas especializadas por materias, materia penal, civil, social administrativa y materia de seguridad social. Tenemos los tribunales departamentales de justicia, con jurisdicción departamental. Tienen una sala plena, que es la reunión de todos los vocales, una presidencia, un presidente, un decano, las salas especializadas y los jueces públicos. La jurisdicción agroambiental, con el Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales. El Consejo de la Magistratura, que tiene una plenaria, presidencia y sus 2 salas. Es un poquito para graficarles. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, grupo, yo hubiera querido que hablemos de las funciones no tradicionales, pero eso lo acabamos en una clase ya para aterrizar en nuestro órgano que nos interesa conocer, que es la Procuraduría General del Estado. Si no hay ninguna duda, aquí concluimos nuestra clase. Nos falta
unos 7 minutitos previo a que concluya, sería dejar ideas Doc, ese sueltas. documento que nos ha mostrado nos va a compartir. Sí, lo voy a borrar porque es un poquito antiguito. Por ejemplo, estaba viendo que está con la conformación anterior, que dice, por ejemplo, 7 magistrados del Tribunal Constitucional. No son 7, son 9. Lo corrijo y los comparto. De hecho, ahorita, finalizando, aprovechando que tengo 10 minutitos, les voy a compartir por plataforma y también por el grupo de WhatsApp en nuestras presentaciones y los temas que hemos visto hasta el momento. Pero los voy a compartir los esquemas, porque a mí me gusta trabajar con esos esquemas porque me sirve para graficar la estructura interna. Es un medio didáctico, no tan amplio, pero sí las unidades, o bueno, la estructura principal de cada órgano de poder. Pero sí, Marcela, les voy a compartir. Gracias. Bueno, chicos, entonces si no hay nada más, por hoy quedamos aquí. Y nuestra próxima clase vemos lo que es la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y lo que nos interesa, la Procuraduría General del Estado. Y de ahí en adelante solo hablaremos de la Procuraduría, ya conociendo lo que es el Estado en sí. Por eso es que les estoy presentando a nuestro Estado boliviano. Bueno, chicos, un abrazo a todos. Espero tengan un buen descanso. Cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Hola, doctorita. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao, nos vemos. Lunes, Doc, buenas noches. Buenas noches.